Ella es Ana María Patiño Osorio, una de las directoras de orquesta más relevantes de América Latina y la primera mujer en asumir la titularidad de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Aún son muy pocas las mujeres al frente de una orquesta profesional, y Ana pertenece a ese reducido grupo que derriba paradigmas y abre caminos. Nacida en la Unión Antioquia y con solo 30 años, hoy recorre kilómetros y atraviesa océanos, invitada a dirigir algunas de las orquestas más importantes del mundo. Su historia es sorprendente. Creció debatiéndose entre el baloncesto y la música. Comenzó como saxofonista en la banda de su municipio y nunca imaginó dedicarse a la dirección, porque su vida estaba del lado del instrumento. Hasta que un día, por pura casualidad, un director la vio tomar la batuta cuando le ayudaba a una amiga en un trabajo universitario. Lo que vio lo desconcertó. No lo podía creer. Esta mujer tenía un talento excepcional para dirigir. Desde ahí, su carrera fue ascendente. Estudió música en EAFIT, completó una maestría con honores en Zúrich, fue seleccionada como Conducting Fellow por Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles y recibió, entre otros reconocimientos, el premio del jurado en el concurso Malco para jóvenes directores en Copenhague, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo. Ana María Patiño Osorio. La música es para mí, es como mi misión, es lo que tengo que hacer, es como el mensaje que tengo que dar. Sí, a veces también peleo con ella. Y porque me pone a prueba como conmigo misma todo el tiempo, como con las cosas difíciles y con las sombras. Pero me ha ayudado mucho a encontrar quién soy. La vida de esta maestra tiene giros asombrosos, como aquella vez en la que su nombre irrumpió con fuerza en la escena internacional, cuando Alondra de la Parra, una de las directoras más influyentes de la actualidad, se enfermó y no pudo dirigir un concierto que exige meses de preparación. Ana María asumió el reto, terminó de estudiar la obra en 2 días y salió ovacionada. Desde entonces, el público quedó aún más cautivado con su precisión, fuerza y profundidad de su interpretación. ¿Cómo esta mujer se convirtió en un referente joven de la música? ¿A qué desafío se ha enfrentado? ¿Qué rol jugaron sus padres? ¿De dónde nace ese temple suyo para subir al podio? ¿Y qué viene a enseñar y a aprender en la Orquesta Filarmónica de Medellín? ¿Qué significa estar lejos tanto tiempo? Pasar tantas horas y tantos días en aviones, en hoteles. Yo creo que uno pelea con acostumbrarse a eso porque es muy duro, pero se acostumbra porque pues de hacerlo cada semana y de hacerlo constantemente como por la música, como que uno dice, bueno, que todo es por la música. Y me he acostumbrado más a viajar, me he acostumbrado, por ejemplo, ya no le temo tanto a viajar en avión, antes era impresionante el susto que me daba. El viaje con Ana ha sido muy distinto al que he llevado con las otras inversas. Con todas ellas he pasado un par de días para conocerlas y adentrarme en sus historias. Pero lo de ella ha sido un recorrido de meses. Nos conocimos cualquier día y nos reencontramos casi 5 meses después. En ese lapso, yo no dejé Medellín ni un día, pero ella estuvo en países como Dinamarca, España, Alemania, Croacia, Italia, República Checa y Estados Unidos como directora invitada. Hay un director que yo admiro mucho que dijo algo tan sabio, dijo, la música entera es sobre la vida, pero la vida no es toda sobre la música. Ay, me encanta escucharla hablar de eso. Porque si bien la música es muy relevante en su vida, ella lo tiene absolutamente claro. Es solo una de las muchas dimensiones que la habitan.
Yo quiero adentrarme en esa dirección. ¿Cómo se formó la Ana en la música? Eso no fue cuando ella tocó por primera vez en la banda. Porque cuando debutó no le cabía ni la menor duda, estaba muy chiquita. Sí. Ana nació en la Unión Oriente Antioqueño. Era una niña bien inquieta y sus padres decidieron canalizar su energía a través de la música. Fue así como empezó a frecuentar la banda del pueblo. John Jairo, quien era el director, recuerda que ella se debatía entre el saxofón y un balón. Y yo me imagino el dilema, yo no sé qué pasaría en la casa, pero yo la mandé y yo le dije, no vaya y defínase. Le doy una semana para que venga y me cuente si se va en baloncesto o se queda con nosotros. Y como la semana volvió muy juiciosa, yo hacía fuerza, yo, ay, me va a decir que baloncesto, porque los papás eran de la selección y todo eso, y yo, no. Bueno, y no necesitamos explicar la decisión. Cuando terminó el bachillerato, decidió estudiar música en EAFIT con mucho esfuerzo de sus padres. Y todos los días cuando nos sentábamos a desayunar, por lo regular, en inviernito que yo ordeñaba vacas, entonces llegábamos ahí, hay que estudiar, muchachos, mire cómo me va a mí. Qué bonito. En el desayuno. Quiero saber cómo fue que Ana cambió el saxofón por la dirección y cómo terminó estudiando en Zúrich. Y quiero escuchar de su boca esa historia que reemplazó a última hora a Alondra de la Parra en un concierto en Alemania faltando 2 días. Y que esa obra fue la complejísima Carmen. O sea, que yo era súper débil y miedosa, que todo me daba miedo y que yo no... Y para nada, o sea, era todo lo contrario de hecho, o sea, era una valentía tan grande que yo iba en contra de todos los miedos y con miedo aún me subía al avión. Yo sí creo que me importan las personas más que la música, pero eso no me quita un enfoque y una determinación total en hacer la mejor música que yo pueda. Esas son cosas que van de la mano. O sea, ¿has logrado equilibrarlo? Sí, exacto. Hay un hecho bien particular que iluminó su camino. Mientras estudiaba en EAFIT, el maestro Alejandro Posada la vio dirigir un trabajo universitario de una amiga y él quedó sorprendido del talento aún silencioso de esta mujer. Como ese arrojo tan tremendo que hay que tener para ser músico y rápidamente entonces ya está interesada en dirección, pues vente para mi clase. Estos son los alumnos que quiero tener. Nadie dijo nada, paré, me bajé, todo el mundo también sorprendido porque todo el mundo me había visto tocando saxofón pero no dirigiendo. Entonces todos se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y yo convencida y feliz. A veces cuando estoy abrumada o confundida o con miedo, pienso en esa Ana de 18 años, 19 años, solo con un deseo así del alma de estudiar dirección, sin ningún tipo de ruido, y me ayuda mucho. Y la escuela que le traté de transmitir a ella es la escuela de Swarovski, que lo que busca es que sea una técnica clara y natural. Natural, que la persona que se pare ahí es simplemente una persona que está llamada a inspirar a los músicos a sacar lo mejor de sí, y ya, no hay show, no hay espectáculo detrás de eso. No hay que mover la cabeza así, ni brincar, vengo a trabajar y a sacar lo mejor de ustedes. Y somos amigos. Y ese es el estilo de Ana, yo creo que por eso le ha ido también. Con ese talento excepcional, Ana iniciaba una carrera contra el tiempo. Uno de los factores que tienen en cuenta las universidades más reputadas para estudiar música en el mundo es, por supuesto, la idoneidad. Pero ahí influye también la edad de los aspirantes. Alejandro comenzó a impulsarla para que agilizara sus estudios de pregrado y se presentara a una maestría en Zúrich, de las mejores en dirección. Pasar es dificilísimo. Que eso no es que reciben a todo el mundo, ¿verdad? Eso se presenta en 70, 80, 100 y reciben 1, máximo 2. Además de Alejandro y otros que ha encontrado en el camino, hay un maestro que para Ana es fundamental, Roberto González. Él también por esos días la sacudió. Y Robert me dice, Ana, te tenés que ir, tienes que vivir esta experiencia de la dirección de la música clásica en otro lugar. La escuela de Zúrich es muy buena, tienen un profesor extraordinario. Y yo dije, Zúrich, pero yo no sé, o sea, no sé de qué me estás hablando, ¿no? En ese momento tenía 22 años.
Empezó a prepararse para esa audición y Ana, que es obcecada, escogió una obra bien exigente y con esperanza llegó a Suiza a presentarse como aspirante, una colombiana rodeada de los mejores estudiantes de música de Europa. Y esa semana estuve allá, lo vi enseñando, o sea, te juro, con él en una, que después lo iba a entender pues con la cultura suiza, pero él como en una distancia muy grande, yo, maestro, mucho gusto, soy Ana María, nos comunicamos por correo, yo vengo a hacer el examen y él, buenas, un placer, siéntese, pues vea la clase, pero nada más, o sea, y ahí empecé a preguntarme, va a ser difícil. El maestro del que habla Ana es Johannes Schlefly, nada más y nada menos que de la Universidad Superior de Artes de Zúrich. Esa semana fue muy importante, ya hice el examen, fui pasando las rondas, supremamente complejo, fui pasando las rondas y cuando llegué a la ronda final, él me recibió ya con una cara muy distinta, ya más, y ya me ofreció uno de los 2 cupos que daban anuales para la maestría. Entonces le empezaron a hablar en alemán, pero ya no sabía mucho, sabía inglés. Y entonces ella muy nerviosa y yo, no, es que en Colombia hay mucha gente pendiente de mí pues para lograr pasar, yo quiero estudiar aquí. Allá le hablaron inglés, no, llevamos 10 minutos diciéndole que ya no tiene que presentarse, ya pasó. Fue duro para ella ese lapso entre abril y septiembre, las despedidas, pensar en los recursos económicos, el lugar en donde viviría y la nostalgia. Entonces tenaz, porque tienes como la vida llena de expectativas y llegas allá a una realidad total, ¡pam!, te cambia la vida. Y yo me acuerdo de despertarme muchos meses, como, ¿dónde estoy? Se me olvida dónde estoy y recordar. Y pues yo no sé si es como muy dramático, pero a mí sí me pasó así, como de ir, ha pasado un día, 2, 3, una semana, 2 semanas, 3, un mes, como que uno va contando y piensa cuándo iría a Colombia otra vez. En Suiza, Ana descubrió la valentía que no sabía que tenía. Siempre pensó que era una joven asustadiza, pero ahí entendió el temple que habitaba en su corazón. Esa experiencia la transformó. Sus 9 compañeros, los conciertos a los que eran invitados en Europa, las enseñanzas de su maestro. Él siempre te decía, sé la música, confía, muy pocas cosas te decía, tomaba nota en un cuadernito, entonces era como una figura súper enigmática. Paso a paso nos fuimos dando cuenta de un montón de cosas que hacía. Un día me dice, imagínate que yo toqué saxofón un tiempo larguísimo de mi vida en el ejército, y yo como otro tiempo me dijo, mucho tiempo después me habló en español, como un montón de cosas. Pero aquello que vivía en la universidad contrastaba con los esfuerzos que debió hacer para estudiar. Yo llegué a vivir con unos ancianos. Habíamos hecho un trato que yo les pagaba la renta, ayudándoles en la casa y con los cuidados. El señor tenía unos 85 años y tenía una enfermedad de Alzheimer muy avanzada. Entonces era muy difícil. Y poniéndole música clásica, cocinando para él. A veces me ayudaba a guardar todos los platos uno por uno, entonces pues aprendí mucho de paciencia y de cuidar, pero cuidar no es fácil porque pues ¿quién cuida a los que cuidan? Entonces fue difícil porque fue entre cuidar la casa, cuidar un jardín, que cuando había hablado con la señora antes de irme yo le había dicho, no, yo soy experta por supuesto en cuidar jardines. Claro, llego allá y la primera semana corto una planta que llevan cuidando como 20 años, traumático, aprendiendo a manejar las máquinas y un árbol de manzanas que tenía como 500 manzanas y cuando se ponían maduras había que bajarlas con un aparatico, entonces yo tardes enteras recolecté manzanas, me quedaban doliendo los hombros para ir a dirigir después, bueno, fue como todos los sacrificios tremendos. Crecer con el maestro le hacía sentir que valía la pena todos los esfuerzos que hacía, pero con los días, el peso de aquello que vivía empezó a pasarle factura, un trastorno de ansiedad que se agudizaba. Pero en ese momento fue muy duro. Cuando volví la primera vez a casa, llegué increíblemente deprimida,
con unos ataques de pánico increíbles, como que el mundo había perdido los colores. Llegué muy mal, empecé un proceso de psiquiatría pues seriamente y tuve unas crisis tremendas de ansiedad impresionante. Y bueno, fue muy duro también para mis padres y para mi entorno, pero tuve una red de apoyo increíble que me ayudó mucho a salir de ahí, y personas profesionales a quienes agradezco toda la vida que me apoyaron en ese momento tan difícil. Ana y su familia no se guardan este relato, y no lo hacen porque saben que el silencio frente a los temas de salud mental jamás protege. Todo lo contrario, aísla. Por eso lo hablan de frente, porque como sociedad merecemos estas reflexiones. Yo siento que ella no solo es una maestra en la música, es una maestra de la vida a sus 30 años. Enseña a partir de lo que ha atravesado y sigue atravesando, y convierte su experiencia en una reflexión que nos interpela y de la que tenemos que aprender. Ella con muchas dudas y con muchas cosas en la vida decía, no, ma, esto, y yo le decía, Ana, yo siento que este año que viene es el tuyo. No, tiene que seguir. Y Alice tenía razón. Pasados unos meses ocurrió un giro sorprendente en la vida de Ana María. La reconocida Alondra de la Parra iba a dirigir en Alemania la ópera Carmen. Esta obra exige meses de preparación. Es un desafío monumental porque demanda una precisión quirúrgica. Para un director de orquesta es como una prueba de su madurez artística. Pero Alondra se enfermó, faltando 2 días para el concierto, e increíblemente convocaron a Ana para que la reemplazara. Y esas son pruebas muy fuertes. Haz de cuenta que eso es como unas olimpiadas, como prepararse para las olimpiadas. Eso no hay, o sea, uno tiene que estar preparado porque las oportunidades llegan. El problema es que si no está preparado. Cuando ella dirigió Carmen, pues si lo hubiera hecho mal, hasta ahí llega. Entonces ya hizo el concierto porque era el remate de temporada, eso estaba así. Y hay un artículo muy bello, pero no, se me perdió porque he botado con celulares, donde la prensa dice de la colombiana con su cola de caballo. Ya como al güero yo nos le dije, ¿usted sabe por qué no vino a Londra? Y no estaba enfermo, yo no, le dio miedo. A partir de ahí, la carrera de Ana María se disparó en Europa. Y ver que lo había sacado adelante como con tanta valentía y con tanto profesionalismo, y que me veía creciendo tanto, fue como, bueno, hace unos meses estaba en una situación completamente desoladora y hoy estoy aquí. Entonces, bueno, se puede volver a empezar, se puede continuar y se puede levantarse, uno se puede levantar las veces que sea. Pero al mes llegó la pandemia. Y me llamó mi maestro y me dijo, Ana, se va a cerrar la universidad hasta septiembre, por lo menos. Como él sabía de mi situación de salud mental, se lo agradezco toda la vida, porque me llamó a decirme, ¿estás segura de estar bien si te quedas aquí encerrada? Con el apoyo de su familia regresó en los últimos vuelos provenientes de Europa. Llegó septiembre, llegó diciembre, llegó el tiempo, y 2 años después yo no me había podido regresar. Sentí todas las puertas cerradas, Fue muy impresionante. Sentía que ya mi sueño de la dirección se había terminado, que yo ya... Sí, ¿para qué? En esencia es corto. Lo que Beethoven dice es, esto es corto. Esto es corto. Pero qué tan corto puede ser muy distinto para mí que para otro. Y esa simple decisión de qué tan corto tiene que ver con un análisis profundo, con dónde estudias, con qué otros referentes de directores sigues. Ana debió suspender su maestría en Zúrich por pandemia. Ahí creyó que su carrera como directora de orquesta estaba acabada. Recibía emails de mi maestro, me preguntaba por mí, cómo estaba todo. En estos días vi uno y me acordé, me dio mucha nostalgia y mucha alegría y gratitud, porque él me decía, ojalá algún día muy pronto puedas vivir de tu increíble talento. Y eso no tardó en llegar. En 2022, e impulsada por su mamá, se postuló a una audición para ser la directora asistente de la Swiss Romance en Ginebra.
Para mí, sinceramente, era la última, como decimos, el último cartucho. Había mandado mi audición a Ginebra y había dicho, bueno, si esto no sale, yo creo que ya dejo de dirigir, o sea, ya son muchos años, he intentado todo. Entonces fue como todo. De repente, yo llamo a mi mamá, le digo, mamá, me invitaron a la audición, somos 5 personas en la audición, yo me voy a preparar, voy a hacer la música en la que creo, voy a dejar de pensar en lo que está buscando este jurado o esta persona o esta orquesta, sino que voy a hacer la música que yo creo que me sale del corazón y me preparé durísimo y estudié. Ya fui a Ginebra, hice esa audición así con toda la fuerza, fue increíble, la conexión que sentí, todo lo que pasó, me gané la audición. Fue maravilloso. Yo estaba en el trabajo, con mis compañeros de trabajo, fue maravilloso y empiezo yo a timbrarle al esposo y no me contestaba, y no me contestaba, y no me contestaba para contarle la noticia y no me contestaba. Cuando apareció, yo le dije, Ana se ganó el concurso, se ganó la plaza para el trabajo. Él no me contestó nada, arrancó en la moto y se vino, me imagino que a llorar porque él es muy llorón. Y en ese momento pasó algo muy importante y es que conocí por primera vez a Aga, que es mi manager hoy en día, que es mi agente, y que no he hablado de ella aún, pero es una persona absolutamente importante para mí, una persona absolutamente fundamental en mi día a día, en mi trabajo, en mi todo. Y las buenas noticias no han parado. En el último año y medio ha visitado decenas de orquestas en el mundo como directora invitada. Obtuvo el segundo premio, el premio del público y el premio del jurado en el célebre concurso Malco para jóvenes directores en Copenhague y fue elegida como una de las beneficiarias de la beca Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles. Ay, debo decirlo con mucho orgullo y felicidad que asumió el cargo de directora musical de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Este último desafío la tiene muy emocionada. Ella pudo haberse quedado solo con su proyección internacional, pero quiere devolverle a esta región todo lo que alguna vez recibió. Y una de sus prioridades será trabajar con y para los jóvenes. Aspiro y espero de verdad darle a la orquesta como una proyección internacional importante, de la mano de estos solistas con los que estoy trabajando, de las orquestas. Ha sido maravilloso estos últimos meses viajar a las orquestas y decirles, miren, yo soy la directora titular, qué bueno hacer cosas en conjunto. Y no sé si lo recuerden, pero yo les dije que a Ana la conocí hace 5 meses. Después de que me contó su vida, estuvo de gira por varios países del mundo. Y yo de Medellín no salí ni a dar un paseo al oriente. Pero lo de ambas, cada una a su manera, fue un viaje. Y aquí estoy, en el último concierto de temporada de la Orquesta Filarmónica de Medellín, con ella como directora, antes de que asuma definitivamente su titularidad. Yo creo que voy a seguir haciendo lo mismo, entregándome a cada semana, a cada ensayo, a cada concierto con el alma, con todo lo que voy aprendiendo. Pero sí me sueño muchas cosas con la Filarmónica de Medellín, como muy concretas. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.